Zenfira, ¿qué estás haciendo?, gritó la enfermera jefe al ver cómo la nueva asistente de limpieza bailaba con un trapo de piso al ritmo de una música estridente que salía de sus auriculares. Zenfira ni siquiera se inmutó. Giró con gracia, se quitó un auricular y le guiñó un ojo. El suelo queda más limpio así. En nuestro campamento decimos que trabajar sin música es como comer borscht sin crema agria. Y, como si estuviera presentando un programa en vivo, añadió divertida. Antes de continuar, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Vamos a ver hasta dónde llegan nuestras historias. Svetlana Nikolaevna, desconcertada, solo agitó las manos y se alejó por el pasillo. El cuarto piso del departamento de cardiología del hospital regional había presenciado muchas cosas, pero nunca a una gitana asistente de limpieza con un título universitario. Eso sí que era algo nuevo. Zenfira tenía 26 años y estaba muy lejos del estereotipo habitual de las gitanas. Sí, piel morena, sí, cabello negro hasta la cintura, sí, ojos oscuros como carbones encendidos. Pero, además, poseía un título de filología por la Universidad Estatal de Moscú, dominaba 4 idiomas y se negaba categóricamente a leer la fortuna con cartas. No soy un loro amaestrado, respondía tajante a quienes insistían en conocer su destino. Entró a trabajar en el hospital después de que su abuela Rosa sufriera un infarto y sobreviviera de milagro. Voy a trabajar donde se salvan vidas, anunció a su familia, desafiando así todas las tradiciones. Aquella noche, cuando todo comenzó, Zenfira estaba terminando de fregar el pasillo frente a la sala de los médicos. Eran alrededor de las 11, el hospital dormía en su rutina de penumbras. Solo se escuchaba el murmullo de las enfermeras de guardia y, de vez en cuando, los quejidos apagados de algún paciente. Ya estaba a punto de terminar cuando escuchó voces provenientes de la puerta entreabierta del despacho del director del hospital. Escucha, Igor, reconoció la voz de Germán Elevovich, el jefe médico. El viejo de la cama 12 no tiene futuro. 78 años, tercer infarto, y encima diabético. ¿Para qué prolongar su sufrimiento? Pero podrían aparecer los familiares, respondió el enfermero Igor, célebre por su habilidad para colocar sueros con los ojos cerrados y por aceptar sobornos con el alma abierta. ¿Qué familiares?, bufó el jefe médico. Lleva 3 semanas aquí y nadie lo ha visitado. Un anciano solo, con una pensión miserable. Mejor reservemos los medicamentos caros para quienes pagan. Y para él, suero fisiológico y asunto resuelto. Zenfira se quedó inmóvil. En su mente se sucedieron imágenes fugaces, la abuela Rosa postrada en una cama de hospital, los médicos que lucharon por salvarle la vida. Y ahora, estos 2 hombres decidiendo el destino ajeno como si se tratara de desechar un viejo mueble. Retrocedió con cautela, aunque siguió escuchando. Pero el medicamento ya está registrado a su nombre, dudó Igor. ¿Y qué? Lo daremos de baja como usado. Tengo comprador, una clínica privada en las afueras. Justo necesitan fármacos cardiológicos. Y al anciano, mañana en la mañana le pone suero fisiológico en lugar de Actilice. Para el mediodía todo se habrá resuelto solo. ¿Y si hay una inspección? ¿Qué inspección, Igor? Aquí la mitad de los pacientes sin familia muere en silencio. ¿Quién va a verificar? Vamos, actúa. El 20% del trato es tuyo. Zenfira sintió cómo la sangre le subía al rostro. Una furia incontenible le ardía en el pecho, deseaba irrumpir en el despacho y gritarles todo lo que pensaba de ellos. Pero la sabiduría gitana, absorbida desde la cuna, resonaba en su interior, cabeza caliente, pies fríos. Piensa, Zenfira, piensa. Terminó de limpiar apresuradamente, guardó los utensilios y se dirigió a la habitación 12. Necesitaba ver a aquel anciano al que acababan de condenar con tanta frialdad. La puerta estaba entreabierta. Por los pasillos apenas quedaba la luz justa. Economizando electricidad, Zenfira se asomó. En la cama junto a la ventana yacía un hombre delgado, de facciones nobles. Incluso en la penumbra se adivinaba que en otro tiempo había sido apuesto, nariz recta, frente amplia, cabellos grises peinados con esmero hacia atrás.
Dormía con inquietud, frunciendo el ceño, mientras sus labios murmuraban palabras inaudibles. En la mesilla no había frutas ni flores, solo un vaso de agua y unas viejas galletas hospitalarias. Pobre abuelo, pensó Zenfira. Y enseguida se sorprendió a sí misma usando las mismas palabras que el director médico. ¿Y si no es tan pobre? Reflexionó. ¿Y si bajo esa sencilla pijama de hospital se oculta algo mucho más grande? Se acercó unos pasos, observándolo con atención. En el anular de la mano derecha se notaba la marca de un anillo llevado durante años. Las manos eran cuidadas, sin huellas de trabajo pesado, las uñas, prolijamente cortadas. El reloj de pulsera parecía sencillo, pero Zenfira ya había aprendido a distinguir esos detalles. Eran unos antiguos relojes suizos, de esos muy costosos que suelen transmitirse de generación en generación. ¿Quién eres en realidad, abuelo?, susurró ella. De pronto, el anciano abrió los ojos. Eran claros, azules, sorprendentemente vivos, nada propios de su edad. Agua, murmuró con voz ronca. Zenfira le alcanzó el vaso y lo ayudó a incorporarse. Gracias, hija mía. ¿Eres nueva? No te había visto antes. Sí, recién llegada, asintió ella. Me llamo Zenfira, un nombre hermoso. Gitana, ¿verdad? Ella se tensó, pero el anciano sonrió con calidez. No temas, no soy de los que cargan con prejuicios. En mi juventud tuve un amigo gitano, Mijail. Un hombre de oro. Me salvó la vida. La conversación se fue alargando. El anciano se llamaba Víctor Pavlovich y resultó ser un narrador cautivador. En apenas media hora, Zenfira supo de sus viajes por Siberia, de su labor como geólogo, de los yacimientos que había descubierto y de su esposa. Fallecida hacía ya 5 años. ¿Y los hijos?, preguntó Zenfira. El rostro del anciano se ensombreció. Mi hijo está en Estados Unidos. Dice que no tiene tiempo de venir. Mis nietos apenas me conocen. Y aquí estoy, solo como un dedo. Zenfira se armó de valor. Víctor Pavlovich, ¿sabe usted qué medicación le están administrando? Algo para el corazón, supongo. Yo no entiendo de esas cosas. Los médicos sabrán mejor. Ella se mordió el labio. ¿Cómo decirle que aquellos médicos habían decidido dejarlo morir? ¿Y sus documentos, dónde los guarda? En la mesilla deberían estar. ¿Por qué lo preguntas? Nada grave, quiero comprobar algo. Abrió el pequeño cajón y encontró una billetera desgastada. Dentro había una credencial de jubilado, la fotografía amarillenta de una mujer, algunos billetes arrugados y una tarjeta de visita. Una tarjeta lujosa, con letras doradas en relieve. Víctor Pavlovich Serebriakov, presidente del Consejo de Directores del Grupo Siberia Geo Resource. Zenfira estuvo a punto de dejar caer la cartera. Había oído hablar de aquella compañía, uno de los mayores consorcios de extracción de oro del país. ¿Es usted?, le mostró la tarjeta. Víctor Pavlovich sonrió con cierta ironía. En su tiempo, sí. Ahora estoy jubilado. Le cedí la empresa a mi hijo, pero bueno. No hablemos de cosas tristes. Mejor cuéntame cómo fue que una gitana terminó en un hospital. Seguro tu familia se opuso, dijo el anciano. Zenfira le habló de su abuela Rosa, de la decisión que había tomado y de los años de estudio en la universidad. A pesar de las miradas de reojo que solía provocar, Víctor Pavlovich la escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Bien hecho, dijo al fin. Es correcto que sigas tu propio camino. Y tu abuela sigue viva. Sí, gracias a Dios. Ahora se recupera en casa. Eso es lo importante. Cuídala. Los ancianos son como niños, pero más sabios. Zenfira miró el reloj, medianoche. En apenas media hora comenzaría el turno nocturno de las enfermeras. Y por la mañana Igor aparecería con suero fisiológico en lugar del verdadero medicamento. Había que actuar. Víctor Pavlovich, ¿confía en mí?, preguntó de pronto. El anciano la miró con sorpresa. ¿Y eso, hija mía? ¿Confía o no? Sí, confío. Tus ojos son sinceros. ¿Qué ha pasado? Zenfira tomó aire y le contó todo lo que había escuchado. Él guardó silencio, con la mandíbula cada vez más apretada. Malditos canallas, murmuró por fin. Yo cambiaré la vía, dijo apresuradamente Zenfira.
Tengo acceso al almacén de medicamentos. He visto dónde guarda las llaves la enfermera jefe. Le pondré el fármaco auténtico. ¿Y a ti qué te costará? A mí, nada. Soy gitana. Estamos acostumbradas. Lo importante es que usted viva. Víctor Pavlovich la observó en silencio, luego extendió la mano. Gracias, Zenfira. No lo olvidaré. Ella estrechó esa mano seca, pero aún fuerte. Descanse, yo me encargaré. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de su vida. Esperó a que la enfermera jefe saliera de ronda, tomó en silencio las llaves de su despacho y se deslizó hacia el almacén. El corazón le latía con tal fuerza que parecía resonar por todo el hospital. Allí encontró pronto lo que buscaba, Actilice, un trombolítico de última generación, cuyo precio equivalía a medio año de su salario. De regreso en la habitación, Zenfira cambió la vía con manos firmes y seguras. No le temblaba el pulso, era la sangre gitana, forjada en la resistencia. Víctor Pavlovich no dormía, seguía cada uno de sus movimientos con atención. ¿De dónde has aprendido todo esto? De cuidar a mi abuela, respondió ella con una leve sonrisa. Eres una muchacha admirable, dijo el anciano, y sus ojos brillaron con sincera gratitud. A las 3 de la madrugada todo estaba dispuesto. Zenfira había borrado cuidadosamente las huellas de su incursión en el almacén, devolvió las llaves a su sitio y hasta alcanzó a fregar los pisos del pabellón contiguo para construir una coartada. Al amanecer tomó el primer autobús de regreso a casa, procurando no pensar en lo que traería el día siguiente. Y ese día comenzó con una escena inquietante. Frente al hospital se alineaba una caravana de lujosos todoterrenos negros. Justo cuando Zenfira se acercaba a la entrada de servicio, vio cómo de los vehículos descendían hombres fornidos, vestidos con trajes impecables y auriculares en los oídos. Ya está, pensó con frialdad. Ahora me arrestarán. Sin embargo, los hombres pasaron de largo, sin prestarle la menor atención. Zenfira se apresuró a cambiarse de ropa y dirigirse a su sección. Allí reinaba el caos, los médicos corrían por los pasillos, las enfermeras cuchicheaban en los rincones y el director del hospital, Germán Lvovich, estaba más pálido que su bata. Zenfira, la llamó la jefa de enfermeras. ¿Dónde estabas? Aquí está ocurriendo algo increíble. ¿Qué pasó, Svetlana Nikolaevna? ¿Recuerdas al anciano de la habitación 12? Sí, ese, el señor Serebriakov. Resulta que no es un paciente cualquiera, es el mismísimo Serebriakov, dueño de la mitad de los yacimientos siberianos. Su hijo llegó de Estados Unidos con un séquito de abogados y hasta movilizó a la fiscalía. Dicen que alguien denunció un intento de asesinato en el hospital. Zenfira fingió sorpresa. No puede ser. ¿Quién inventaría semejante cosa? Eso mismo están investigando. Han llegado los inspectores, revisan todos los documentos. ¿Y sabes qué descubrieron? Que alguien cambió la medicación del anciano durante la noche. En lugar de la solución salina que Igor trajo por la mañana, en su gotero había un fármaco verdadero. A Igor ya lo detuvieron, y Germán Lvovich se encerró en su despacho. Zenfira tomó un cubo y se puso a limpiar los pisos, intentando pasar inadvertida. Cerca de la habitación 12 había guardias apostados, y dentro se oían voces. De pronto la puerta se abrió y salió un hombre de unos 45 años. Idéntico a Víctor Pavlovich, solo más joven. Era su hijo, Pavel. Disculpe, llamó él a Zenfira. ¿Trabaja usted aquí? Sí, soy auxiliar de limpieza. Dígame, ¿no conocerá a una joven llamada Zenfira? Mi padre asegura que ella lo visitó anoche. Zenfira sintió que todo su ser se encogía. Soy yo, respondió en voz baja. Pavel la miró fijamente, con atención. El padre desea verte. Acompáñame. En la habitación, Víctor Pavlovich se hallaba semisentado en la cama. Rodeado por médicos distintos, traídos por su hijo Pavel. Al divisar a Zenfira, el anciano sonrió con ternura. Aquí está mi salvadora. Ven, hija mía. Papá me contó lo que hiciste, dijo Pavel. Te debemos una deuda imposible de saldar. No exagere, respondió Zenfira, algo turbada. Simplemente no podía actuar de otra manera. Claro que podías, replicó Víctor Pavlovich.
Podías haber pasado de largo, como hacen tantos otros. Pero no lo hiciste. Pavel, quiero hablar a solas con Zenfira. Cuando todos salieron, el anciano le tomó la mano con firmeza. Gracias, hija mía. Sabes, no concilié el sueño tras tu partida. Me preguntaba una y otra vez por qué lo habías hecho. Arriesgar tu trabajo, tal vez incluso tu libertad, por un desconocido. Mi abuela estuvo a punto de morir por la indiferencia de los médicos, susurró Zenfira. Afortunadamente, hubo un doctor que luchó por ella. Pero si no lo hubiera habido, no podía permitir que le sucediera lo mismo a usted. ¿Y acaso te gusta este trabajo? ¿Limpiar suelos?, preguntó él. Zenfira se encogió de hombros. Un trabajo es un trabajo. No soy orgullosa, pero, en realidad, soy filóloga. Traductora. ¿Con qué lenguas trabajas? Inglés, francés, español y romaní, aunque ese no cuenta. Sí que cuenta, respondió con seriedad. Escucha, Zenfira, tengo una propuesta para ti. Mi empresa necesita un buen traductor. Tratamos constantemente con extranjeros. El sueldo es digno, con prestaciones sociales y posibilidad de viajar. ¿Qué me dices? Zenfira quedó desconcertada. Víctor Pavlovich, no puedo aceptar semejante regalo. Esto no es un regalo, replicó con firmeza. Es una oferta de trabajo. Me salvaste la vida, sí, pero no es por eso que te lo propongo. Te ofrezco este puesto porque eres inteligente, culta, valiente y, sobre todo, honesta. Personas así son las que necesito a mi lado. Piénsalo. Pavel te explicará todos los detalles. En ese momento, unos golpes en la puerta interrumpieron la conversación. Eran los investigadores. Solicitaron a Zenfira que declarara. Ella relató lo sucedido, omitiendo únicamente cómo había entrado en el almacén. La llave estaba puesta en la cerradura. Alguien debió olvidar cerrarla. Mintió con aplomo, mirando fijamente al investigador a los ojos. Al fin y al cabo, la gitana sabía mentir con virtuosismo cuando era necesario. Ese mismo día, arrestaron a German Elevovich y a Igor. Durante el registro en la habitación del médico, hallaron documentos que revelaban la venta clandestina de medicamentos. La red llevaba tiempo funcionando. ¿Cuántos ancianos no sobrevivieron a la noche por la avaricia de unos pocos? Ya nunca se sabrá. Al anochecer, cuando Zenfira se disponía a regresar a casa, Pavel la alcanzó en la salida. Zenfira, espere un momento. Mi padre me pidió que le entregara esto, dijo, extendiéndole un sobre. ¿Qué es? Ábralo en casa. Y aquí tiene también mi tarjeta. Mi padre habla en serio respecto a la oferta de trabajo. Piénselo y llámeme. Ya en su habitación, Zenfira abrió el sobre. Dentro encontró un cheque por una suma considerable y una nota de Víctor Pavlovich. Hija mía, esto no es un pago por haberme salvado. La vida no tiene precio. Considéralo un obsequio de un abuelo a su nieta. Úsalo para algo bueno y no se te ocurra rechazarlo. Sé que los gitanos son orgullosos, pero a veces hay que saber aceptar un regalo. Tuyo, V.P. Zenfira permaneció largo rato contemplando el cheque. Luego se dirigió a la habitación de su abuela Rosa, que estaba tejiendo en su sillón. Abuela, ¿y si dejara de trabajar como auxiliar de limpieza? ¿Y en qué, alma mía? De traductora, en una gran empresa. La anciana dejó las agujas, le pidió las cartas y desplegó la baraja gastada. Tras examinar atentamente el solitario, sonrió. Te espera un largo camino y un hombre de corazón noble a tu lado. Acepta, nieta, es tu destino. Una semana después, Zenfira comenzó en su nuevo empleo. La oficina de la compañía ocupaba una de las torres más altas de Moscú, con ventanales de suelo a techo y vista sobre la ciudad. Su puesto de trabajo era más amplio que la habitación entera de la comunal donde vivía con su abuela. Acostúmbrate, le dijo Pavel con una sonrisa al recibirla personalmente el primer día. Mi padre ordenó que no te faltara nada. Y, por cierto, prometió que, en cuanto se recupere, vendrá a visitarte. El trabajo resultó fascinante y variado. Zenfira traducía documentos, asistía a negociaciones y viajaba en misiones de negocios. Los colegas la acogieron con cordialidad.
La directora de Recursos Humanos la presentó como una especialista de gran valor, sin aludir en absoluto a lo ocurrido en el hospital. Pero lo más sorprendente sucedió al mes. Zenfira se encontraba traduciendo en una reunión con socios franceses cuando, de pronto, entró en la sala un hombre de unos 30 y tantos años, alto, de cabello oscuro y ojos grises. «Permítanme presentarles», dijo Pavel. «Este es nuestro nuevo director de desarrollo. Danil Volkov». «Danil», dijo Pavel, «te presento a Zenfira, nuestra principal traductora». Se estrecharon la mano y, en ese instante, Zenfira sintió un leve estremecimiento en el pecho. Danil la observaba con un interés evidente. «¿Zenfira?», preguntó. «Un nombre poco común». «Gitano», respondió ella con calma, preparada para la reacción de siempre. Pero él solo sonrió, hermoso, como quien lo lleva. Tras la reunión, Danil se acercó a ella. «¿Le apetece un café? Me han contado su historia y me gustaría conocer más de cerca a una persona capaz de semejante gesto». Durante 2 horas conversaron sin pausa. Danil resultó ser un interlocutor fascinante, había terminado la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú, luego un MBA, y trabajó un tiempo en Londres. Sin embargo, regresó a Rusia. «Quería hacer algo auténtico», explicó. «Y Víctor Pavlovich me dio esa oportunidad». «¿Lo conoce desde hace mucho?», preguntó Zenfira. «Unos 10 años. Es amigo de mi padre. Cuando estudiaba en Inglaterra, él me ayudó a cubrir los gastos. Le debo mucho, y ahora usted le ha salvado la vida. No se imagina cuánto habla de usted, Zenfira esto, Zenfira aquello. Es como si fuera mi nieta, aunque no de sangre». Desde aquel día comenzaron a encontrarse con frecuencia, en reuniones, en el comedor o, casi por azar, en el ascensor. Danil siempre encontraba un motivo para iniciar la conversación, y Zenfira descubrió, no sin sorpresa, que esperaba con ansias esos encuentros. 2 meses después, Víctor Pavlovich recibió por fin el alta. Su primera visita fue al despacho. Zenfira, que no sabía nada, casi dejó caer una carpeta al verlo aparecer. «Víctor Pavlovich, ¿qué hace aquí? ¿Y qué iba a hacer en casa?». «Vine a ver a mi salvadora». «¿Y bien? ¿Ya se acostumbró?». «Me voy acostumbrando poco a poco». «Así debe ser». «¿Y esa foto?», preguntó, señalando el retrato de la abuela Rosa sobre su mesa. «Es mi abuela, una mujer hermosa. Algún día tendrá que conocerla». Compartían una taza de té cuando Danil se asomó al despacho. «Víctor Pavlovich, me alegra verlo de nuevo en pie». «Y yo me alegro, Danila. ¿Cómo va el trabajo?». «De maravilla. Justo quería discutir un nuevo proyecto». «Lo haremos después. ¿No ves que estoy ocupado?». «Estoy tomando té con Zenfira». Danil sonrió con complicidad. «Entiendo. Zenfira, ¿qué te parece si cenamos esta noche los 3? Podríamos celebrar la recuperación de Víctor Pavlovich». Víctor Pavlovich entrecerró los ojos con picardía. «¿Sabes qué? Estoy un poco cansado. Mejor cenen ustedes 2, yo me iré a casa». Cuando salió, Zenfira y Danil se miraron con complicidad. «Astuto, ¿verdad?», sonrió Danil. «Mucho», asintió Zenfira. «Pero la idea no deja de ser buena. Así que, ¿qué opinas de la cena?». La velada resultó maravillosa. Conversaron de todo, del trabajo, de viajes, de sueños. Danil habló de su vida en Londres, Zenfira, de las tradiciones gitanas. «¿Sabes?», le dijo él al final de la noche. «He viajado mucho, he conocido a infinidad de personas. Pero como tú, ninguna. Eres única, Zenfira». Su relación avanzó con rapidez. Al cabo de un mes, Danil conoció a la abuela Rosa, quien lo aprobó sin titubeos. «Buen hombre, de corazón noble y pensamientos limpios. Aférrate a él, nieta». Un mes después ocurrió lo inesperado. Zenfira llegó a la oficina y encontró una carta sobre su mesa. No tenía firma y estaba impresa a ordenador. «A las gitanas no se las quiere entre gente decente. Márchate antes de que sea demasiado tarde». Se sentó, sintiendo cómo las lágrimas le nublaban los ojos. No era miedo, era dolor. Creía que en aquel lugar, entre personas instruidas, la habían aceptado. Pero al parecer, «Zenfira, ¿qué pasa?», interrumpió Danil, entrando de golpe en su despacho.
Lena me dijo que estabas llorando. Ella le tendió la carta en silencio. Daniil la leyó y su rostro se ensombreció de rabia. ¿Quién demonios escribió esto? Vamos ahora mismo a ver a Pavel, hay que aclararlo. Pero Zenfira lo detuvo. No, me ocuparé yo. A mi manera gitana, sonrió entre lágrimas. Al día siguiente llegó a la oficina con un atuendo tradicional, falda amplia, mantón de colores, collares tintineantes. Los compañeros la observaban con asombro, pero ella caminaba con la cabeza erguida. En la pausa del almuerzo, se situó en medio de la oficina y proclamó con voz firme: «Atención, colegas. ¿Alguien piensa que una gitana no tiene lugar aquí? Pues bien, hagamos la prueba. Estoy dispuesta a leerle la fortuna a quien lo desee. Gratis. ¿Quién es el valiente?», preguntó ella con una sonrisa desafiante. La primera en acercarse fue la secretaria de Pavel. ¿De veras sabes leer la suerte? A ver, dime. Extendió la mano. Zenfira tomó su palma, observó con atención las líneas y anunció con seguridad: «Te espera una boda inminente. Y no será con la persona con la que estás saliendo ahora. Un hombre nuevo aparecerá dentro de 3 semanas, en el cumpleaños de tu amiga. Rubio, alegre y generoso». En cuestión de minutos, una fila se formó alrededor de Zenfira. Ella adivinaba con seriedad, apelando a los conocimientos heredados de su abuela Rosa, y con humor, cuando notaba que alguien solo buscaba entretenimiento. La oficina bullía como un enjambre. «¿Qué ocurre aquí?», se oyó la voz de Pavel. Tras él apareció Víctor Pavlovich. «Zenfira está leyendo la fortuna», respondió alguien con tono divertido. El anciano se acercó más, intrigado. «Bueno, hija, léeme la mía». Zenfira tomó su mano, la examinó con cuidado y, alzando la voz para que todos escucharan, proclamó: «Veo una vida larga, nietos que regresarán, la alegría que traerán las buenas obras. Y también veo», hizo una pausa significativa, «que quien me escribió aquella carta ruin muy pronto dejará la empresa por voluntad propia». El silencio se adueñó de la sala. Víctor Pavlovich sonrió con complicidad. «Vaya predicción. Y, ¿sabes, Pasha? Justo alguien pensaba en marcharse». «Así es», asintió Pavel. «Marina, de contabilidad. Ayer presentó su renuncia». Todas las miradas se dirigieron hacia la joven de gesto amargo, que enrojeció violentamente y huyó del despacho. «Ahí tienes la respuesta», concluyó Víctor Pavlovich. «La envidia nunca fue buena consejera. Zenfira, hija, quítate ya este disfraz. Bueno, espera, mejor inmortalicemos el momento. ¿Dónde está mi teléfono?». Desde aquel día, el trato hacia Zenfira se volvió aún más cordial. Marina, en efecto, abandonó la empresa una semana después, incapaz de soportar las miradas de sus compañeros. El tiempo empezó a volar inadvertido. Zenfira prosperaba en su trabajo, y su relación con Daniil se volvía cada vez más seria. Víctor Pavlovich, completamente recuperado, visitaba con frecuencia la oficina, como él mismo decía, para pasar revista a la juventud. Una noche, cuando Zenfira aún estaba concentrada en la traducción de un contrato complejo, Daniil se asomó al despacho. «¿Sigues trabajando? Vamos a cenar. Enseguida termino», respondió ella. Él respiró hondo. «Zenfira, quería hablarte de algo importante». Ella levantó la cabeza. Daniil tenía un aire inusualmente serio. «¿Qué ocurre? Ven, no aquí». Salieron juntos a la azotea del centro de negocios, donde había una terraza panorámica. Bajo ellos, Moscú brillaba con millones de luces. Daniil tomó sus manos. «Zenfira, nos conocemos desde hace casi un año, y has sido el mejor de mi vida. Tú lo cambiaste todo, mi manera de ver el mundo, a las personas, lo que realmente importa. Te amo y quiero que seas mi esposa». Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo sencillo, elegante, con un diamante discreto, resplandecía bajo las luces. «Cásate conmigo, Zenfira». Ella lo miraba mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Daniil, pero, tus padres, ¿qué dirán las personas? Al diablo con lo que diga la gente. Mis padres te adoran, lo sabes bien. Ayer mismo mamá me llamó para preguntarme cuándo iba, por fin, a proponértelo. Así que dime, ¿sí o no?». «Sí», susurró ella.
Claro que sí. Decidieron celebrar la boda 3 meses después. Al enterarse del compromiso, Víctor Pavlovich se iluminó de alegría. Ya pensaba que Danilka jamás se atrevería. Zenfira, hijita, yo me encargo de la boda. Ninguna objeción, será mi regalo. Los preparativos comenzaron de inmediato. Zenfira deseaba una ceremonia sencilla. Pero Víctor Pavlovich no quiso ni oír hablar de ello. Una sola vez se casa una mujer, debe hacerse como corresponde. Un mes antes del enlace ocurrió otro hecho significativo. La abuela Rosa llegó a la oficina. Zenfira la había invitado para mostrarle dónde trabajaba. Víctor Pavlovich, que acudió expresamente para conocerla, le besó la mano con galantería. Por fin nos conocemos, Rosa Mikhailovna. Su nieta es un tesoro. Lo sé, respondió la abuela con orgullo. En nuestra familia todas las mujeres son especiales. Estaban sentados en la sala de reuniones tomando té, cuando de pronto la abuela Rosa dijo: Víctor Pavlovich, muéstreme la mano. Con gusto le leeré el destino. Ella examinó sus líneas con detenimiento, luego sonrió. Tendrá la dicha de cuidar a mis bisnietos. Y veo algo más. Su hijo regresará muy pronto. Pero del todo, Danu, dijo con un ademán de la mano Víctor Pavlovich. A Pavel le va bien en Estados Unidos. Ya veremos, respondió enigmáticamente la abuela Rosa. 2 semanas después, Pavel anunció que se mudaba a Moscú con su familia. Quiero que mis hijos crezcan cerca de su abuelo. Además, Rusia es un país de futuro. América es América, pero en casa siempre se está mejor. Víctor Pavlovich estaba en la gloria. Tu abuela es una bruja, le dijo a Zenfira. No una bruja, sino una mujer sabia, lo corrigió ella. La boda resultó de ensueño, y la preparación de la misma merecería una historia aparte. Cuando los padres de Danil se enteraron del compromiso, la primera reacción fue difícil. ¿Estás seguro, Danil?, preguntó con cautela su madre, Valentina Andreyevna, profesora del conservatorio. Es una muchacha maravillosa, pero, gitana. ¿Qué dirán nuestros amigos? Mamá, respondió Danil con firmeza. Si alguno de vuestros amigos le incomoda, entonces no son los amigos que necesitamos en la boda. El punto de inflexión se produjo cuando Valentina Andreyevna visitó a Zenfira y la encontró sentada al piano, interpretando a Chopin. ¿Tocas?, preguntó asombrada la futura suegra. Un poco. Mi abuela me enseñó. Decía que la música es el lenguaje del alma, y que los gitanos deben conocer todos los idiomas. Conversaron hasta entrada la noche. Valentina Andreyevna descubrió que Zenfira tenía un diploma de la Universidad Estatal de Moscú, que había salvado la vida de Víctor Pavlovich, y conoció su trabajo. Finalmente confesó: ¿sabes? En mi juventud estuve enamorada de un gitano. Era violinista. Dios mío, cómo tocaba. Pero temí las habladurías y me casé con un hombre fiable, un buen hombre, el padre de Danil. Sin embargo, aquella música aún la recuerdo. Desde entonces, Valentina Andreyevna se convirtió en la más ferviente defensora de Zenfira. A las miradas torcidas de los conocidos respondía con orgullo: mi nuera es una heroína, inteligente y hermosa. Y quien no lo acepte, que no venga a la boda. La boda, en efecto, se transformó en una fusión maravillosa de culturas. La primera parte se celebró siguiendo las tradiciones rusas, con el rescate de la novia. La familia gitana organizó pruebas tan desafiantes que los amigos del novio imploraron clemencia, antes de llegar al solemne oficio religioso y a la ceremonia civil. Ahora, a la manera nuestra, anunció el padre de Zenfira, con quien para entonces ella ya se había reconciliado. En el patio del restaurante encendieron una hoguera. Zenfira se vistió con el traje tradicional gitano, una falda roja con bordados dorados, blusa blanca, un collar de monedas heredado de su bisabuela. Llevaba el cabello suelto, adornado con flores frescas entrelazadas. «Dios mío, qué maravilla», exclamó con asombro Valentina Andreyevna. Dieron comienzo los rituales gitanos. Zenfira y Danil fueron atados con un pañuelo ceremonial y conducidos alrededor del fuego 7 veces, en honor a los 7 cielos. Después llegó el rito de aceptación. El novio debía demostrar al clan que era digno de su prometida. Danil cantó desafinado.
Pero con un entusiasmo que conmovía, bailó con entrega, imitando con empeño los movimientos de los hermanos de Zenfira, e incluso se atrevió a tocar la guitarra. Aceptamos, declaró finalmente el anciano del clan, tío de Zenfira. Puede que no sea gitano, pero tiene el alma correcta. Después, la celebración se desbordó en bailes hasta el amanecer y en canciones donde se entrelazaban motivos rusos y gitanos. Víctor Pavlovich danzaba con brío junto a la abuela Rosa, la profesora Valentina Andreyevna entonaba romances gitanos. Mientras los amigos empresarios aprendían a tocar los panderos. Ha sido la mejor boda de mi vida, confesó más tarde uno de los socios de la compañía. Ese día comprendí lo que significa la verdadera alegría. La luna de miel transcurrió en un viaje por Europa, aunque no por rutas turísticas convencionales. Zenfira llevó a su esposo a lugares donde aún vivían comunidades gitanas. Recorrieron campamentos en España, escucharon flamenco en Andalucía y se encontraron con músicos gitanos en Hungría. Ahora entiendo de dónde proviene tu fuerza, dijo Danil al observar a Zenfira danzar junto a las gitanas españolas alrededor de la hoguera. Esto es una civilización entera, y nosotros casi no sabemos nada de ella. Al regresar, Zenfira se sumergió de lleno en el trabajo. Pero, además de sus traducciones, comenzó a involucrarse en proyectos culturales, organizando festivales en los que socios rusos y extranjeros podían conocerse no solo a través de los negocios, sino también mediante la cultura de cada uno. Los negocios son, ante todo, personas, solía decir. Y las personas deben aprender a comprenderse mutuamente. El primer embarazo no fue sencillo. Los médicos movían la cabeza con preocupación y le recomendaban reposo absoluto. Pero Zenfira no se rindió, trabajaba desde casa, dirigía videoconferencias, traducía documentos. Deberías cuidarte más, gruñía Danil. Soy gitana, somos fuertes, replicaba Zenfira con un gesto despreocupado. El parto comenzó antes de tiempo, en plena ronda de negociaciones importantes. Zenfira terminó de leer la traducción, pidió disculpas a los atónitos japoneses y solo entonces dijo: Danil, creo que ha llegado la hora. Víctor nació de madrugada, un niño robusto con una mirada sorprendentemente seria. Víctor Pavlovich, quien lo sostuvo en brazos después de los médicos, no pudo contener las lágrimas. Mi tocayo, mirad qué semblante tan grave, parece que ya está reflexionando sobre la vida. 2 años después nació Rosa, el mismo día del cumpleaños de su bisabuela. Es una señal, dijo la abuela Rosa, meciendo a su bisnieta. Será especial, la marca del destino está en ella. Y así fue. Rosa creció como una niña fuera de lo común. A los 2 años comenzó a hablar en frases completas, a los 3 ya leía, y a los 4 declaró que, al igual que su madre, dominaría muchas lenguas y ayudaría a la gente. El menor, Mijail, llegó 4 años más tarde. El parto fue complicado, los médicos lucharon por salvar tanto a la madre como al hijo. En un instante, Zenfira sintió que se desvanecía, el cuerpo se volvía liviano, el dolor desaparecía y, frente a ella, se abría una luz. No, escuchó la voz de la abuela Rosa, aunque ella estaba en casa. Aún es temprano, nieta, todavía tienes asuntos pendientes en la tierra. Zenfira abrió los ojos y oyó el llanto del recién nacido. Es un niño, anunció la comadrona. Un verdadero gigante, 4 kilos. Pero la alegría no duró mucho. Los médicos notaron algo extraño. El bebé no lloraba como los demás, observaba con una conciencia inusual y, al tercer día, empezó a girar la cabeza hacia sonidos que nadie más percibía. ¿Quizá problemas de audición?, sugirieron. Lo examinaron, y resultó tener un oído perfecto. Más aún, escuchaba mucho más que los demás. Es especial, afirmó la abuela Rosa al ver a su bisnieto. En él hay un don poderoso. En nuestra estirpe solo nacen así una vez cada 100 años. Hay que cuidarlo y enseñarle bien. Y, en efecto, así sucedió. Desde pequeño, Mijail veía las auras de las personas, presentía los acontecimientos e incluso sanaba con el tacto. Una vez curó a su gato favorito de una dolencia simplemente colocando sus manitas sobre el lugar enfermo. ¿Qué vamos a hacer con él?,
Se inquietaba Zenfira. Amarlo y aceptarlo tal como es, respondió con sabiduría Danil. El don es una responsabilidad. Lo guiaremos para que aprenda a usarlo para el bien. Mientras tanto, junto con las responsabilidades familiares, la carrera de Zenfira también prosperaba. Se convirtió en una pieza indispensable dentro de la empresa. Su vasto conocimiento de idiomas y culturas, su habilidad para encontrar un lenguaje común incluso con los socios más difíciles, y su innata diplomacia la transformaron en una figura clave en proyectos internacionales. En una ocasión, durante unas negociaciones con jeques árabes, surgió un obstáculo: se negaban a trabajar con una mujer. Pavel ya estaba dispuesto a sustituirla. Pero Zenfira negó con la cabeza. «Denme 5 minutos». Se adelantó hacia los jeques y comenzó a hablar en árabe, no solo con corrección, sino con aquella reverencia y finura tan valoradas en Oriente. Después narró una parábola sobre una mujer sabia que salvó a toda una caravana en medio del desierto, y concluyó con estas palabras. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: «Buscad el conocimiento, aunque debáis ir hasta China». Nunca dijo: «Buscad el conocimiento únicamente entre los hombres». Los jeques se miraron entre sí. El mayor sonrió y declaró: «Usted es una mujer sabia, señora Zenfira. Será un honor trabajar con usted». El acuerdo se cerró en condiciones sin precedentes. «¿Cómo lo logras?», preguntaba maravillado Pavel. «El secreto es simple. Veo a las personas como seres humanos, no como títulos ni prejuicios, y ellos lo perciben». Sin embargo, no todo fue sencillo. Cuando los niños comenzaron la escuela, aparecieron las dificultades, y especialmente Rosa fue quien más sufrió. La niña era brillante y talentosa, pero algunos compañeros la acosaban llamándola gitana. Un día volvió a casa llorando. Unos muchachos habían gritado que los gitanos roban niños. Zenfira, furiosa, estuvo a punto de presentarse en la escuela para montar un escándalo, pero Danil la detuvo. «Mejor enseñémosle a defenderse por sí misma». Al día siguiente, Rosa llegó a clase con un proyecto sobre la cultura gitana. Habló de célebres gitanos, cantantes, actores, científicos, mostró fotografías de la boda de su madre, donde incluso los profesores bailaban alrededor de la hoguera. Y concluyó con firmeza: «Sí, soy medio gitana y me enorgullece serlo. Quien quiera saber más, venga a casa, mi madre les enseñará a bailar». Una semana después, medio curso se había apuntado a las clases de danzas gitanas. Zenfira organizó un verdadero círculo cultural donde los niños no solo aprendían a bailar, sino también a descubrir distintas tradiciones. «Eres un genio de la pedagogía», bromeaba Danil al ver a su esposa enseñar a los hijos de familias adineradas de una escuela de élite a marcar ritmos con panderetas. El tiempo transcurría, los hijos crecían y cada uno revelaba sus talentos. Víctor, desde pequeño, se sintió fascinado por las piedras, coleccionaba minerales, leía libros de geología y podía pasar horas hablando de sus propiedades. A los 14 años encontró en la dacha una roca extraña y aseguró que se trataba de un mineral raro. «Soñador», dijo Danil con un gesto de incredulidad. Pero el bisabuelo Víctor Pavlovich apoyó de inmediato al muchacho. «Vamos a comprobarlo. Conozco a un geólogo». El hallazgo resultó ser realmente excepcional, un fragmento de meteorito con inclusiones de un mineral que solo se encuentra en cuerpos celestes. La noticia apareció en los periódicos: «Escolar descubre piedra cósmica en una dacha de Moscú». «¿Ven?», dijo orgulloso el bisabuelo. «Siempre supe que mi tocayo era especial. Será geólogo, como su abuelo». «Gorko», gritaron los invitados en la boda, y los novios se besaron entre aplausos. Víctor Pavlovich, con lágrimas en los ojos, murmuraba con emoción: «Al fin lo he visto. Mi salvadora se ha casado. Que sean felices, hijos míos». Pero el giro más asombroso ocurrió un año después. Zenfira, ya en su 6º mes de embarazo, se encontraba en el hospital donde la atendían, cuando ingresaron a una joven gitana víctima de un accidente. Los médicos no sabían qué hacer. Los familiares se negaban a la transfusión de sangre, amparándose en supuestas tradiciones. Al enterarse, Zenfira corrió al hospital. «¿Dónde están esos insensatos?»,
Llévenme con ellos. Irrumpió en la sala de espera donde aguardaba todo el clan y, en perfecto romaní, les lanzó tal reprimenda que quedaron mudos. Las tradiciones son tradiciones, pero la vida vale más. Gritaba, o permiten salvar a Radha, o maldeciré a toda su estirpe. Los familiares se estremecieron. La maldición de una gitana embarazada era temida como la peor desgracia. Finalmente cedieron, la transfusión se realizó y Radha fue salvada. Zenfira se convirtió en heroína de las noticias locales. Una empleada embarazada de una importante compañía salvó la vida de una desconocida. Al leer la noticia, el señor Víctor Pavlovich la llamó. Otra vez salvando personas, hija mía. No puedo actuar de otra manera, Víctor Pavlovich, respondió ella con serenidad. Y hace usted bien. Por cierto, ¿cómo está mi ahijado? Patea con fuerza, ya empieza a mostrar carácter. Ha salido a la madre. El niño nació justo a término, un bebé fuerte y saludable. Lo llamaron Víctor en honor a su abuelo y padrino. Desde el primer día, Víctor Pavlovich no se separó del pequeño. Mi tocayo, un verdadero héroe, está creciendo. 5 años después, cuando Zenfira y Danil ya tenían 2 hijos, Víctor y su hermana Rosa, se produjo un encuentro inesperado. Un hombre mayor se presentó en la empresa solicitando empleo como guardia de seguridad. Zenfira lo vio por casualidad en recursos humanos y quedó paralizada. Era Igor, aquel enfermero. Él también la reconoció y palideció. Zenfira, buenos días. Igor, la he estado buscando. Quería darle las gracias. ¿Por qué motivo? Por no haberme delatado durante la investigación. Sé que fue usted quien cambió el suero. Después revisaron las cámaras. ¿Y qué ocurrió? Nada. Cumplí 3 años de prisión. Salí, pero no logro encontrar empleo. Me prohibieron ejercer la medicina. Al menos como guardia puedo aspirar a trabajar. Zenfira lo contempló en silencio. Envejecido, encanecido, abatido. Finalmente dijo, espere aquí. Fue a ver a Pavel y le contó todo. Él frunció el ceño. ¿Y qué propones? Denle una oportunidad. Ya pagó por su error. Zenfira intentó asesinar a mi padre. Fue cómplice, sí, torpe, codicioso, pero no un asesino. Por favor, Pavel. Él negó con la cabeza. Eres imposible. Está bien, que trabaje. Pero al mínimo fallo se irá al instante. Igor permaneció en la empresa hasta su jubilación. Se convirtió en el mejor guardia, responsable, atento y leal. Cada año, en el aniversario del rescate de Víctor Pavlovich, acudía a agradecerle a Zenfira por haber salvado al anciano, por su silencio ante el tribunal, por concederle una segunda oportunidad. Usted es una santa, Zenfira Danilovna, le decía. No una santa, replicaba ella. Solo una gitana. Y nosotros sabemos perdonar. Los años pasaron, los hijos crecieron y la compañía siguió prosperando. Víctor Pavlovich vivió lo suficiente para conocer a sus bisnietos. Tal como había predicho la abuela Rosa. En su 90º cumpleaños se reunió toda la gran familia, hijos, nietos, bisnietos y amigos. He visto mucho en esta vida, dijo él, recorriendo con la mirada a los presentes. Hubo ascensos y caídas, alegrías y pérdidas. Pero el mayor milagro me ocurrió en una sala de hospital, cuando una joven gitana decidió que un anciano todavía merecía vivir. Zenfira, hija mía, ven aquí. Zenfira se acercó. Ya no era tan joven, pero conservaba intacta su belleza. Víctor Pavlovich le tomó la mano. Gracias por todo, por la vida, por haber unido a nuestra familia, por enseñarnos a mirar lo esencial en las personas, no la nacionalidad ni la posición, sino el alma. Que seas feliz. Rosa, con tan solo 12 años, dominaba ya 3 lenguas y estudiaba una cuarta, el chino. ¿Y para qué necesitas el chino? Se sorprendía su padre. Papá, es el idioma del futuro. Además, los caracteres son como dibujos, resulta fascinante. Su profesora, la señora Li, una anciana china, estaba encantada con la niña. Su hija tiene un oído absoluto para los tonos. Eso es muy raro entre los europeos. Y posee una memoria prodigiosa, en una sola clase memoriza 50 caracteres. Pero entonces sucedió algo que cambió por completo la vida de la familia.
En el cumpleaños número 45 de Zenfira llegó una carta desde España. La escribía un abogado. Informaba que una pariente lejana, la tía Carmen, a la que Zenfira solo había visto una vez en la infancia, había fallecido y le dejaba una herencia. ¿Qué herencia?, se sorprendió Zenfira. La tía Carmen vivía en un campamento gitano, no parecía tener riquezas. Pero resultó que no era tan sencilla. Durante toda su vida había reunido una valiosa colección de artefactos gitanos, joyas, manuscritos, instrumentos musicales. La colección estaba tasada en varios millones de euros. Sin embargo, lo más importante era la condición que figuraba en el testamento. La heredera debía crear un museo de cultura gitana. ¿Un museo? Zenfira se desconcertó. Pero yo no entiendo nada de museología. Lo que entiendes es de cultura, respondió Danil. Y tienes un equipo. Intentémoslo. Los 2 años siguientes estuvieron dedicados a levantar aquel museo. Zenfira recorrió toda Europa recopilando piezas para la colección, entrevistándose con ancianos gitanos y registrando sus relatos. Sus hijos la acompañaban en la tarea. Víctor se ocupaba de catalogar los hallazgos, Rosa traducía los documentos y hasta el pequeño Mija participaba. Dotado de una asombrosa intuición para reconocer la autenticidad de los objetos antiguos. Este brazalete está triste, dijo una vez, sosteniendo en sus manos una joya centenaria. Su dueña perdió a su amado en la guerra. Al contrastar la información con los archivos, se confirmó su intuición. El brazalete había pertenecido a Rosalía, una gitana cuyo prometido murió en la Segunda Guerra Mundial, y ella lo llevó consigo hasta el final de su vida, sin quitárselo jamás. El museo abrió sus puertas en Moscú, en una elegante mansión situada en pleno centro. A la inauguración acudieron gitanos de todo el mundo, músicos, artistas, académicos y empresarios. También asistió una delegación oficial del Consejo de Europa. El museo obtuvo el reconocimiento como Centro Cultural de Relevancia Internacional. Estoy orgulloso de ti, dijo Víctor Pavlovich al cortar la cinta inaugural. Has hecho realidad lo que muchos solo sueñan, tender un puente entre culturas. El museo no era una mera exposición estática, sino un espacio vivo. Allí se celebraban conciertos, talleres, festivales infantiles. Los más concurridos eran las veladas de las abuelas, donde ancianas gitanas narraban cuentos y transmitían los oficios tradicionales. Un día acudió una delegación de la alcaldía. Los funcionarios llegaron ceñudos, con actitud escéptica. ¿Qué es esta gitanería en el corazón de Moscú?, murmuró con desdén el jefe del grupo. Zenfira los guió personalmente por la exposición. Explicó la huella que la cultura gitana había dejado en el mundo. Mostró manuscritos únicos, les hizo escuchar grabaciones antiguas y, al final, los invitó a un concierto del conjunto infantil. En el escenario aparecieron niños de distintas nacionalidades, rusos, gitanos, tártaros, judíos. Cantaron en varias lenguas, pero con tanta armonía que el propio funcionario no pudo contener las lágrimas. Esto es el futuro de Rusia, dijo conmovido. Todos juntos, todos iguales. Desde entonces, el museo contó con apoyo municipal, y aquel funcionario se convirtió en visitante asiduo de sus conciertos. Pero la vida no traía solo alegrías. Cuando Mija cumplió 10 años, cayó gravemente enfermo. Nadie lograba comprender qué le ocurría: fiebre persistente, debilidad extrema, visiones extrañas. Los médicos se limitaban a encogerse de hombros. Esto no es una enfermedad del cuerpo, dijo la abuela Rosa al llegar. El don pugna por salir, y él aún no sabe cómo dominarlo. Se llevó a su bisnieto a la aldea donde ahora vivía. Durante un mes entero lo instruyó en el arte de manejar aquel don, meditar, encauzar la energía, protegerse del dolor ajeno. Ves más que los demás, le explicaba. Es una bendición y, al mismo tiempo, una carga. Aprende a filtrar, o de lo contrario arderás por dentro. Mijaíl regresó transformado, sereno, concentrado. En la escuela dejó de ser aquel niño extraño al que sus compañeros temían. Aprendió a ayudar sin llamar la atención, a sugerir una solución al que se veía perdido, a calmar al angustiado, a advertir del peligro. Su hijo es único, declaró la psicóloga escolar.
Posee un nivel de empatía que jamás había visto en un niño. Siente a los demás como si fueran él mismo. Lo sabemos, sonrió Zenfira. Nos esforzamos para que este don sea para él un motivo de alegría y no una carga. Pero pronto sobrevino una crisis en la empresa. Un competidor intentó una adquisición hostil, recurriendo a métodos ruines. Sobornos, chantajes, propagación de rumores. Llegaron incluso a indagar en la vida de Zenfira. Una gitana en la dirección, seguro que algo turbio hay, insinuaban. ¿Quizá debería apartarme?, preguntó ella a Pavel, temiendo comprometer a la compañía. Ni lo pienses, replicó indignado. Somos una familia, y la familia no se abandona. El momento decisivo llegó durante la junta de accionistas. El representante del competidor hablaba con insolencia de los supuestos vínculos sospechosos de la dirección, lanzando insinuaciones claras contra Zenfira. Entonces se levantó Víctor Pavlovich. A sus 95 años seguía imponiendo respeto. Joven, ¿sabe usted por qué sigo vivo? Porque hace 15 años esta mujer arriesgó con acento agudo todo para salvar a un anciano desconocido. Ella no sabía que yo era el dueño de la empresa. Simplemente me salvó, porque no podía actuar de otra manera. ¿Y sabe qué más? Yo no solo le confiaría la compañía, también mi propia vida. Y ahora, márchese antes de que llame a la seguridad. La sala estalló en aplausos. El ataque fue repelido y el competidor se retiró. Aquella noche, Zenfira lloró largamente, de alivio, de gratitud, de agotamiento. Todo está bien, la consolaba Daniil. Hemos vencido. ¿Sabes?, respondió ella. De repente comprendí que, por fin, me he convertido en parte de esta familia. No en la que nació, sino en la que construimos juntos. Los años pasaron y los niños crecieron. Víctor ingresó al Instituto de Exploración Geológica. Como siempre había soñado, en su primera práctica, descubrió indicios de un yacimiento de metales raros. Los profesores quedaron boquiabiertos. Esto no es ciencia, es un instinto, comentaba asombrado un profesor. Instinto gitano, sonreía Víctor. Mamá dice que tenemos una conexión con la tierra. Rosa eligió la filología, pero no una filología cualquiera. Se dedicó a estudiar lenguas en peligro de extinción, viajaba en expediciones y registraba a los últimos hablantes. A los 20 años defendió su tesis sobre los paralelismos lingüísticos entre dialectos romaníes y el sánscrito. Podrías haberte limitado a trabajar como traductora, como yo, decía Zenfira. Mamá, tú salvas vidas a través de los negocios, y yo quiero salvar culturas a través de los idiomas. Eso también importa. Misha, como se esperaba, se inclinó por la medicina, pero eligió no solo la práctica clínica, sino la psicosomática, un área en la que convergen la medicina y la psicología. La mayoría de las enfermedades comienzan en la mente y en el alma, explicaba. Quiero tratar las causas, no solo los efectos. En su último año de carrera, ocurrió un hecho que lo catapultó a la fama nacional. Una niña ingresó al hospital en coma tras un accidente. Los médicos hicieron todo lo posible, pero ella no recobraba la conciencia. Misha estaba de guardia esa noche y percibió que la niña no quería volver. Se sentó a su lado, tomó su mano y comenzó a hablarle sobre lo hermoso que era el mundo. Todas las maravillas que la esperaban y el amor de sus padres. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la enfermera jefe. La estoy devolviendo, respondió Misha. Se perdió allá y tiene miedo de regresar. Durante 3 horas habló con ella, narrándole cuentos que había escuchado de su bisabuela Rosa. Al amanecer, la niña abrió los ojos. Lo primero que preguntó fue, ¿y cómo terminó el cuento del pájaro de fuego? La historia se difundió en los medios. El estudiante de medicina sacó a una niña del coma con cuentos. Misha se convirtió en héroe, aunque él mismo lo veía con naturalidad. Solo hice lo que me enseñaron. Ver al paciente como persona, no solo como un diagnóstico. Fue precisamente en el hospital donde Misha conoció a su futura esposa. Lena era una joven neurocirujana, talentosa pero extremadamente racional. Al escuchar hablar del sanador con cuentos, llegó con la intención de desmitificarlo. Escúcheme, colega, comenzó con tono firme.
La medicina es ciencia, no chamanismo. Estoy de acuerdo, respondió Misha con calma. Pero el ser humano no es solo su cuerpo. ¿Quiere que le muestre? Lo acompañó por las habitaciones, mostrando cómo cambiaban los indicadores cuando se hablaba al paciente de manera humana, cómo se aceleraba la recuperación de aquellos que confiaban en lo mejor. Es sorprendente, admitió Lena. Es normal, sonrió Misha. Solo olvidamos que debemos tratar al enfermo, no a la enfermedad. Se casaron un año después. La boda fue sencilla pero emotiva. Zenfira lloraba de felicidad, mi niño ha encontrado a su otra mitad. Durante la boda de Misha ocurrió otro encuentro significativo. Llegó Mikhail, amigo de Víctor Pavlovich, con su nieta Sara, la misma que se convirtió en cardióloga en París. Sara resultó ser una mujer brillante, hermosa, inteligente y con un humor chispeante. Inmediatamente conectó con Rosa, ambas compartían la pasión por los idiomas, la cultura y el deseo de cambiar el mundo. ¿Saben qué?, dijo Sara desde la mesa nupcial. Creemos un programa internacional de medicina y cultura. Cuidaremos no solo del cuerpo, sino también preservaremos las tradiciones curativas de todos los pueblos. Así nació el proyecto Puentes de Salud. Médicos de diferentes países intercambiaban experiencias, estudiaban la medicina tradicional y buscaban puntos de convergencia entre los conocimientos ancestrales y la ciencia moderna. Zenfira se convirtió en una de las coordinadoras del proyecto. Su experiencia en negociaciones internacionales, su conocimiento cultural y sus conexiones globales fueron esenciales. Eres incansable, decía Danil. Deberías descansar y cuidar a los nietos. Descansaré en la jubilación, respondía Zenfira. Mientras tenga fuerzas, hay que actuar. Los nietos no tardaron en llegar. Primero nació el hijo de Víctor, llamado Pavel en honor a su bisabuelo. El niño heredó la seriedad de su padre y la musicalidad de su madre. Víctor se casó con una violinista de la orquesta del Mariinsky. Luego, Rosa tuvo a sus hijas gemelas, Carmen y Rosalía, en homenaje a sus tatarabuelas gitanas. Las niñas eran como dos gotas de agua, pero con caracteres totalmente opuestos. Carmen era tranquila y reflexiva, mientras que Rosalía era un torbellino en falda. Misha y Lena tardaron en tener hijos, los médicos no daban con la causa, ambos estaban sanos, pero el embarazo no llegaba. Zenfira veía el sufrimiento de su nuera, pero no sabía cómo ayudar. La ayuda vino desde un lugar inesperado. Un anciano gitano, paciente de Hermann Bovich en la fundación, se enteró de su situación. Traigan a los jóvenes ante mí, pidió. Misha y Lena acudieron por respeto. El anciano los observó largo rato y dijo, no es cuestión del cuerpo. Tú, niña, temes repetir el destino de tu madre. Lena palideció. Su madre había fallecido al dar a luz cuando ella tenía 5 años. Ese miedo nunca lo había compartido con nadie, ni siquiera con su esposo. El miedo bloquea la vida, continuó el anciano. Déjalo ir. Tu madre dio su vida para que tú vivieras. Te habría bendecido en la maternidad. Lena rompió a llorar. Misha la abrazó, y el anciano comenzó a cantar suavemente una antigua canción de cuna gitana, sobre la continuidad de la vida y cómo ésta siempre vence a la muerte. 3 meses después, Lena quedó embarazada. Nació una niña, a la que llamaron Nadezhda, en honor a la esperanza hecha realidad. ¿Cómo lo supo?, preguntó Lena a Zenfira. Sabiduría gitana, sonrió Zenfira. Vemos no con los ojos, sino con el corazón. La vida de la gran familia bullía sin cesar. Las celebraciones reunían hasta 50 personas en una sola mesa, parientes de Zenfira y Danil, amigos, colegas, beneficiarios de la fundación. Esto no es una casa, es un paso de gente, gruñó Danil con humor. Es un hogar donde todos son bienvenidos, corregía Zenfira. El año nuevo era especialmente ruidoso. La tradición se había formado sola, se celebraban todas las costumbres a la vez. El árbol de Navidad convivía con amuletos gitanos, Papá Noel llegaba acompañado del varón gitano, y en la mesa, el borsch se mezclaba pacíficamente con la shurpa gitana. Aquí parece la ONU, bromeaban los invitados. Familia de naciones, aclaraba Víctor Pavlovich, quien ya había cumplido 100 años,
aunque todavía estaba lleno de energía y con un ingenioso sentido del humor. Esta historia se convirtió en una leyenda familiar, contada a hijos y nietos. Hablaba de la importancia de permanecer humano en cualquier circunstancia, de que el bien siempre retorna, de que el amor no conoce fronteras ni prejuicios, y de que, a veces, para salvar una vida basta con no pasar de largo. Zenfira recordaba con frecuencia aquella noche en el hospital, el miedo, la determinación, los pasos silenciosos por el pasillo, y siempre pensaba, ¿qué habría pasado si hubiera tenido miedo, si hubiera decidido que no era asunto suyo? Pero no tuvo miedo, porque su abuela Rosa le había enseñado, si puedes ayudar, ayuda, si puedes salvar, salva, y entonces, el destino se encargaría de recompensarte. El destino, en efecto, se encargó generosamente, de manera hermosa y justa, como en los viejos cuentos donde el bien vence al mal, el amor supera todos los obstáculos, y una simple enfermera gitana se convierte en una mujer respetada, esposa amada, madre feliz y guardiana de una gran familia unida. Pero la historia no termina aquí, porque la vida es como una canción gitana, justo cuando crees que la melodía ha concluido. Toma un giro inesperado. Ocurrió 15 años después de aquella memorable noche en el hospital. Zenfira ya superaba los 40, pero se veía espectacular, deporte, alimentación saludable y la felicidad de su vida familiar hacían efecto. Los hijos habían crecido, Víctor tenía 14 años, Rosa 12 y el pequeño Misha, llamado así en honor al bisabuelo de Zenfira, 8. Aquel día, Zenfira lideraba importantes negociaciones con socios japoneses. Ya no era solo traductora, sino directora del departamento internacional de la empresa. Víctor Pavlovich, que había superado los 90, aún acudía a la oficina, aunque más como presidente honorario del Consejo de Administración. Las negociaciones iban bien. Los japoneses estaban impresionados no solo por el profesionalismo de Zenfira, sino también por su profundo conocimiento de la cultura y el protocolo japonés. Usted es una mujer extraordinaria, Zenfira-san, dijo el jefe de la delegación. Rara vez se encuentra un europeo que comprenda nuestra cultura con tanta profundidad. Tras finalizar la reunión, Zenfira se disponía a regresar a casa cuando su secretaria le llamó, Zenfira Danilovna, tiene una visita. Dice que son viejos conocidos. Hermann Bovich Kramer. Zenfira sintió un escalofrío. Era aquel mismo director médico que 15 años atrás fue encarcelado por maniobras ilícitas con medicamentos. ¿Qué necesita? Que pase, dijo ella, esforzándose por mantener la calma. Hermann Bovich había cambiado hasta volverse irreconocible. Del hombre engreído y confiado se había transformado en un anciano encorvado. Con la mirada apagada. Hola, Zenfira, dijo en voz baja. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Preguntó ella. Se dejó caer pesadamente en una silla. He venido a pedir perdón. Sé que es tarde, pero en la prisión he reflexionado mucho sobre mis actos, sobre cuántas personas sufrieron por mi codicia, y sobre usted. Podría haberme matado entonces, cambiar mi suero, por ejemplo, pero no lo hizo. Salvó al anciano y se marchó. ¿Por qué? Zenfira lo miró atentamente. Porque no soy un asesino. Y porque creo que cada persona puede cambiar si realmente lo desea. Yo he cambiado. Hermann Bovich levantó la mirada hacia ella. Pero fue demasiado tarde. Mi esposa se fue mientras yo estaba encerrado. Mis hijos se apartaron. Me prohibieron ejercer como médico para siempre. Vivo de una pensión y trabajo como cargador. Y cada noche veo los rostros de aquellos a quienes no salvé por mi codicia. ¿Y por qué ha venido? Preguntó Zenfira suavemente. Quiero redimir mi culpa, aunque sea un poco. Supe que usted organizó una fundación benéfica de ayuda a personas mayores. Quiero trabajar allí gratis, hacer cualquier cosa, limpiar pisos, llevar documentos, cuidar pacientes. Solo deme la oportunidad. Zenfira reflexionó un momento. La Fundación Segunda Vida la había creado 5 años atrás tras la muerte de la abuela Rosa. Ayudaban a ancianos solitarios, pagaban tratamientos, buscaban familiares perdidos. ¿Sabe qué? Dijo finalmente. Venga mañana a la fundación y veremos qué se puede hacer. Pero le advierto, el trabajo es duro, no se paga,
y nuestros beneficiarios pueden ser muy exigentes. Gracias, respondió Hermann-Bovich, levantándose, y Zenfira notó cómo temblaban sus manos. Gracias por darme la oportunidad. Cuando él se marchó, Danil asomó la cabeza al despacho. ¿Quién era?, preguntó, notando que su esposa parecía pálida. Un fantasma del pasado, sonrió Zenfira, y le contó la visita. ¿Y vas a aceptarlo en el fondo?, se sorprendió Danil. ¿Por qué no? Tuvimos a Igor en su momento y no nos arrepentimos. Eres demasiado buena, dijo él, abrazándola. No, no soy buena. Simplemente creo en las personas. Zenfira recordó las palabras de su abuela Rosa: no juzgues a alguien por lo que hizo ayer, observa lo que hace hoy. Hermann-Bovich se convirtió en voluntario del fondo. Al principio, los demás empleados lo miraban con recelo. Todos conocían su historia, pero poco a poco el hielo se derritió. El antiguo jefe de hospital demostró ser un excelente organizador y, sobre todo, realmente había cambiado. Con los beneficiarios era paciente y atento, trabajaba 12 horas diarias sin quejarse. Un día trajeron al fondo a una anciana que había sufrido un derrame cerebral. Sus familiares la abandonaron, alegando falta de dinero. Hermann-Bovich no se separó de ella durante días, le daba masajes, le ayudaba a ejercitar el habla. 2 meses después, la mujer empezó a hablar, 3 meses después, a caminar. Gracias, hijo, le dijo un día, y Hermann-Bovich lloró por primera vez en muchos años. Zenfira, observando la escena, pensó que su abuela Rosa tenía razón. Una persona puede cambiar si se le da una oportunidad. Mientras tanto, la vida continuaba. Los niños crecían y cada uno mostraba su propio carácter. Víctor se parecía a su padrino, serio, meticuloso, soñaba con ser geólogo. Rosa era la viva imagen de Zenfira, brillante, artística, y con gran pasión por los idiomas. Y Misha era especial. Desde pequeño veía cosas que los demás no percibían. Mamá, ¿por qué la tía Lena, y ahora? Preguntaba a los 5 años. Mamá, el abuelo Víctor dice que pronto vendrán invitados. Decía a veces, y efectivamente, 1 hora después llegaban visitas inesperadas. Zenfira no se sorprendía, la sangre gitana a veces se manifestaba de la forma más insólita. Ella enseñaba a su hijo a usar su don con sabiduría, a no presumir y a ayudar a los demás. Un día, Misha regresó de la escuela preocupado. Mamá, nuestra profesora está en problemas. Vi lo que sucede. ¿Qué problema hay? No lo sé, pero algo oscuro parece rodearla. Zenfira se detuvo a reflexionar. ¿Ignorarlo? No podía, conocía demasiado bien que su don no era un juego. Está bien, mañana iré a la escuela y hablaré con ella. La maestra de Misha, Elena Sergeyevna, era una mujer joven, de unos 30 años. Hermosa, pero con una mirada apagada. Zenfira la invitó a tomar té después de clases. Elena Sergeyevna, no quiero parecer entrometida, pero, ¿está todo bien? La maestra se tensó. ¿Misha le ha contado algo? Misha solo se preocupa por usted, y yo veo que algo le preocupa. Elena Sergeyevna rompió en llanto. Resultó que su exmarido la acosaba, la amenazaba y la vigilaba después del trabajo, prometiendo ajustar cuentas. La policía no podía intervenir hasta que ocurriera un daño. Está bien, dijo Zenfira con determinación, eso lo resolveremos rápido. Tengo familiares. Una familia grande, ¿entiende? Al día siguiente, 2 corpulentos gitanos, primos de Zenfira, estaban de guardia frente a la escuela. Al ver al exmarido, hablaron con él de manera firme y directa. La conversación fue breve pero contundente. Nunca más volvió a aparecer. No sé cómo agradecerle, dijo Elena Sergeyevna, casi llorando de alivio. No hay de qué, respondió Zenfira sonriendo. Nosotras, las mujeres, debemos apoyarnos mutuamente. Desde entonces, Elena Sergeyevna se convirtió en visitante frecuente de su hogar. Los niños la adoraban, especialmente Misha. 1 año después, se casó con uno de los primos de Zenfira, el apuesto Ruslan, quien se había enamorado de ella a primera vista. Haces felices a todos los que te rodean, comentó Danil.
observando cómo Zenfira atendía a los invitados en el cumpleaños de Víctor Pavlovich. El anciano cumplía 95 años, pero aún estaba enérgico y lleno de planes. «Quiero cuidar de mis bisnietos», dijo, mirando a los recién casados Ruslan y Elena. La celebración estaba en pleno apogeo cuando Misha tiró del brazo de Zenfira. «Mamá, hay alguien aquí. Un invitado importante». En la puerta, un hombre de unos 60 años, canoso, en buen estado físico y vestido con un traje caro, esperaba. Zenfira no lo reconoció de inmediato, pero Víctor Pavlovich se levantó de un salto. «Mijail, Misha, amigo, ¿eres tú?», exclamó. Era aquel amigo de los gitanos que había salvado a Víctor Pavlovich en su juventud. No se habían visto en 40 años, la vida los había dispersado por distintas ciudades y países. «Víctor, perdóname por enterarme tan de repente de tu aniversario, no podía dejar de venir», dijo Mijail. Se abrazaron, los dos ancianos, y Zenfira pudo ver lágrimas en los ojos de ambos. «Mijail, te presento a Zenfira, mi salvadora. ¿Recuerdas que te hablaba de ella?», dijo Víctor. Mijail observó a Zenfira con atención y luego sonrió. «Ah, entonces tú eres aquella niña. Gracias por cuidar de mi amigo, es como un hermano para mí». Resultó que Mijail se había convertido en un exitoso empresario en Europa. Propietario de una cadena de restaurantes. «Cocina gitana con un enfoque moderno», explicó. «Mantenemos las tradiciones, pero avanzamos con los tiempos». Toda la noche, los dos ancianos recordaron su juventud, mientras Zenfira reflexionaba sobre cómo se entrelazan de manera insólita los destinos humanos. Un gitano salvó a un ruso ayudó a una gitana, y aquella gitana salvó a otro ruso. El círculo se había cerrado. «¿Sabes?», dijo Mijail a Zenfira, «tengo una nieta de tu edad». También desafió las tradiciones y se convirtió en cardióloga. Ahora trabaja en París. «Le hablaré de ti, estoy seguro de que se harían amigas». Un mes después, Zenfira recibió una carta desde París. La nieta de Mijail, Sara, escribía que estaba fascinada con su historia y la invitaba a visitarla. Así comenzó una amistad que desembocó en un gran proyecto conjunto, el Fondo Internacional de Apoyo a Personas Mayores de distintos países. Pero lo más sorprendente ocurrió 2 años después. Una mujer acudió al fondo pidiendo ayuda para encontrar a su padre, del que había perdido contacto hace 20 años. «Se llama Germán Kramer. Fue médico», dijo. Zenfira se estremeció. Era la hija de Germán Lvovich, Irina. Lo había buscado durante mucho tiempo y conocía su condena, pero eso no la detuvo. «Es mi padre, haga lo que haga. Quiero verlo». El encuentro entre padre e hija fue profundamente emotivo. Germán Lvovich no podía creer lo que veía, y Irina lloraba. «Papá, perdóname, debí haber venido antes». «Soy yo quien pide perdón, hija, por todo», respondió él. Se abrazaron, y Zenfira salió silenciosamente de la habitación, dejándolos a solas. «Haces milagros», dijo Danil esa noche. «No yo, la vida los hace, yo solo ayudo a las personas a encontrarse». Los años pasaron sin que apenas se notara. Los hijos crecieron y eligieron sus vocaciones. Víctor ingresó en el Instituto de Geología y Prospección. Rosa siguió los pasos de su madre y estudió filología en la Universidad Estatal de Moscú. Y Misha eligió la medicina. «Quiero curar a las personas», declaró. Pero no se trataba solo de recetar pastillas, quería ver al ser humano en su totalidad, su alma, su aura, su energía. Deseaba convertirse en un verdadero sanador. Zenfira y Danil se miraron. Sabían que su hijo tenía un don especial, y la medicina podría ser realmente su vocación. En la ceremonia de graduación de Misha en la Universidad de Medicina ocurrió un encuentro que cambiaría muchas cosas. Una mujer mayor se le acercó a Zenfira. «Disculpe, ¿usted es Zenfira Volkova?» «Sí, soy yo. Me llamo Ana Petrovna. Hace 20 años salvó usted a mi padre en el hospital». Su nombre era Nikolai Fyodorov. Compartía habitación con Víctor Pavlovich. Zenfira recordó. «Sí, había un anciano tranquilo que siempre agradecía cuando limpiábamos». «Lo recuerdo. Mi padre vivió 10 años más tras aquel episodio».
Siempre hablaba de usted, decía que sin su valentía él no habría sobrevivido. No solo salvó a Serebriakova. Tras aquel escándalo revisaron todo el hospital, despidieron a muchos médicos y cambiaron el sistema. Mi padre recibió el tratamiento adecuado. Conversaron y descubrieron que Ana Petrovna ahora dirigía un importante centro médico. Si su hijo desea trabajar con nosotros, será bienvenido. Necesitamos médicos con alma. Así comenzó Misha su carrera médica en aquel mismo centro. Un año después ocurrió un suceso que conmocionó a todos. Un paciente ingresó tras un grave accidente. Un hombre de unos 70 años. Misha estaba de guardia en urgencias y sintió algo familiar de inmediato. Cuando el paciente recobró la conciencia, abrió los ojos y susurró. Mishenka, ¿eres tú, nieto? Era el padre de Zenfira, a quien no veía desde hacía más de 30 años, aquel que la había expulsado de casa por negarse a casarse con un anciano gitano. Misha llamó a su madre. Mamá, aquí está el abuelo, tu padre. Zenfira guardó silencio durante tanto tiempo que su hijo se preocupó. Mamá, ¿estás ahí? Voy, respondió escuetamente. El encuentro fue duro. Su padre había envejecido, estaba demacrado. Al verla, rompió a llorar. Perdóname, hija. Fui un necio. El orgullo me consumió. Perdí demasiados años. Zenfira se sentó a su lado y le tomó de la mano. Lo pasado, pasado está. Te he estado siguiendo todos estos años, continuó él. Sé de tu esposo, de tus hijos. En secreto me enorgullecía, pero me daba vergüenza acercarme. Hablaron toda la noche. Él le contó que su madre había fallecido 5 años atrás y que, antes de morir, le pidió que buscara a Zenfira y le pidiera perdón. Sus hermanos se habían dispersado por distintas partes del mundo. El campamento se disolvió. Los tiempos cambian, hija. Las viejas tradiciones se van. Y quizás sea lo mejor. Mira en quién te has convertido, una mujer importante, pero sigue siendo mi misma Zenfirochka. Pasó un mes en el hospital. Durante ese tiempo recuperaron lo perdido, conversaron. Recordaron, se redescubrieron. Al principio Danil estaba reservado, pero poco a poco se fue ablandando. El suegro resultó ser un magnífico narrador y un hombre sabio. Tienes un buen marido, le dijo a Zenfira. Justo. Y tus hijos son espléndidos. Especialmente Miska, que ha salido igual al bisabuelo, será un gran sanador. Cuando dieron de alta al padre, surgió la inevitable pregunta sobre dónde viviría. Ven con nosotros, papá, propuso Zenfira. Pero el anciano negó con la cabeza. No, hija mía, ya viví mi vida, no quiero ser una carga. Me iré con mi hermano, que me está esperando en el pueblo. Pero ahora volveré, si me lo permites. Y cumplió su palabra. Cada 2 meses llegaba con regalos para los nietos y les contaba cuentos gitanos. Miska adoraba esas visitas. Su abuelo le enseñaba antiguos métodos de curación con hierbas y conjuros que, por extraño que pareciera, funcionaban. No es magia, le explicaba. Es conocer la naturaleza y saber hablar con una persona de tal forma que sea ella misma quien quiera curarse. Y entonces estalló la pandemia. El mundo se paralizó, los hospitales se saturaron, los médicos caían exhaustos. Miska trabajaba turnos interminables en la zona roja. Zenfira coordinaba la ayuda a través de la fundación. Danil reconvirtió la producción para fabricar equipos médicos. En pleno auge de la epidemia enfermó Víctor Pavlovich. A sus 98 años seguía siendo muy activo, pero el virus resultó más fuerte. Misha se encargó personalmente del bisabuelo, puso en práctica todos sus conocimientos. Tanto de medicina tradicional como lo que le había enseñado el abuelo gitano. Durante 2 semanas Víctor Pavlovich se debatió entre la vida y la muerte. Toda la familia se reunió en el hospital. Afortunadamente Misha había conseguido que les permitieran estar allí. En determinado momento, el anciano abrió los ojos y sonrió. Ya estaba allí. ¡Qué lugar tan hermoso!, dijo con voz tranquila, pero aún no es mi hora. Tengo que cuidar a la bisnieta de Ruslan. Y se recuperó. Los médicos no podían explicarlo. A esa edad, aquello rozaba el milagro. Todo ha sido gracias a Misha, decía Víctor Pavlovich. Ese muchacho tiene manos de oro, y el alma aún más valiosa.
Igual que su bisabuela, poco a poco la vida volvió a su cauce. La fundación de Zenfira se amplió. Ahora no solo ayudaban a ancianos, sino también a médicos agotados por la pandemia. Germán Elbovich, que ya pasaba de los 80, seguía trabajando. Decía que era lo único que aún le daba fuerzas para seguir con vida. ¿Sabes, Zenfira?, le comentó un día, creo que aquella noche en el hospital no fue casual. Todo tenía que ocurrir exactamente así. Tú salvaste a Víctor Pavlovich, yo recibí una lección y muchas personas cambiaron su forma de vivir. Como si el destino nos hubiese reunido a todos a propósito. Zenfira se quedó pensativa. Tal vez tenga razón, se dijo. Quizá realmente todo estaba escrito. La abuela Rosa siempre decía que no existen las casualidades. Solo señales del destino, y hay que saber interpretarlas. Aquella tarde, sentada en la veranda de su casa de campo, observaba a su familia reunida para la cena. Era una tradición instaurada por la propia abuela Rosa. En torno a la mesa estaban Danil, sus hijos con sus parejas, los nietos de Víctor Pavlovich, el propio padre de Zenfira e incluso Germán Elbovich, que había sido invitado por Irina. ¿En qué pensabas?, preguntó Danil rodeándole los hombros. En la vida, respondió ella con una leve sonrisa. Mira qué familia tan grande tenemos. Y pensar que todo empezó cuando una joven gitana consiguió un trabajo limpiando suelos en un hospital, intervino Víctor Pavlovich. Y bendito sea el día en que lo hizo, añadió con afecto. Si no, ahora mismo estaría sentado en una nube, muerto de aburrimiento, bromeó, y todos estallaron en carcajadas. De pronto, Misha dijo, «Mamá, veo a la abuela Rosa. Sonríe y dice que todo está en su sitio, que el círculo se ha cerrado, pero que no es el final, sino el comienzo de una nueva historia». Zenfira sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Lágrimas de felicidad. Miró a su gran y bulliciosa familia, tan diversa, y pensó. Sí, la abuela tenía razón, no es el final, es el comienzo. Porque mientras existan personas dispuestas a ayudarse, mientras haya quienes no se queden indiferentes ante el dolor ajeno, mientras el amor sea más fuerte que los prejuicios, la historia seguirá adelante. Y cada día traerá nuevos encuentros, nuevos desafíos y nuevos milagros. El centenario de Víctor Pavlovich se preparó como si se tratara de una fiesta nacional. Zenfira se ocupó personalmente de cada detalle. El anciano merecía una celebración digna de un siglo de vida. No hace falta tanto, decía, algo abrumado. Claro que sí, respondía Zenfira con firmeza. 100 años no se cumplen todos los días. Y para nosotros usted no es solo el abuelo Vitia, es la persona que cambió el destino de decenas de personas. El día del cumpleaños llegaron invitados de todo el mundo al domicilio de campo. Vinieron socios de Japón, aquellos mismos jeques árabes, colegas europeos. Desde Estados Unidos voló incluso Pavel, con toda su familia, nietos y bisnietos de Víctor Pavlovich. Papá, dijo al abrazarlo, perdóname por haber venido tan pocas veces. Entre el trabajo y los negocios. Lo importante es que estás aquí ahora, sonrió el anciano. ¿Y el negocio? Mira, hijo, he comprendido algo. El negocio es importante, sí, pero las personas lo son mucho más. Zenfira me enseñó eso. El momento más emotivo de la velada fue el regalo de Zenfira y de toda la familia. Subieron al escenario con un enorme álbum titulado Crónica de la vida de Víctor Pavlovich. Había fotografías de expediciones geológicas, documentos sobre yacimientos descubiertos, pero lo más valioso eran las historias de las personas a las que él había ayudado. Esta es María Ivanovna, leyó Zenfira. Usted pagó la operación de su nieto en 1995. El muchacho creció, se hizo médico, y ya ha salvado más de 100 vidas. Aquí están los hermanos Petrova. Usted les dio trabajo cuando cerró su fábrica. Hoy tienen su propia empresa, con 40 empleados. Historia tras historia, destino tras destino. Víctor Pavlovich lloraba sin intentar contener las lágrimas. No lo sabía, no recuerdo muchas de estas cosas, murmuró. Pero la gente sí las recuerda, respondió Zenfira. El bien nunca se olvida, Víctor Pavlovich. Se multiplica y termina regresando.
Al final de la velada subió al escenario una orquesta sinfónica. El director levantó la batuta. La melodía que interpretaron había sido compuesta por el bisnieto del homenajeado, Pavel Volkov, y llevaba por título El alma gitana de un geólogo ruso. La música fluía unas veces suave, como un arroyo primaveral, otras impetuosa, como un río de montaña. Se escuchaban en ella motivos gitanos, melodías rusas, y algo eterno, casi cósmico. Es sobre todos nosotros, susurró Danil, abrazando a Zenfira, sobre cómo distintas melodías pueden fundirse en una sola sinfonía. Tras el cumpleaños, la vida volvió a la normalidad, al menos por un tiempo. Un mes después llamaron desde la alcaldía, invitaban a Zenfira a incorporarse al Consejo Municipal sobre Relaciones Interétnicas. ¿Y para qué le sirvo yo? Se extrañó ella. ¿Cómo que para qué? Replicó indignado el funcionario. Usted es el ejemplo perfecto de integración. Su familia, su museo, su labor. Es el modelo de cómo debería ser. Zenfira aceptó, pero puso una condición. Nada de exhibicionismo, solo trabajo real. Y el trabajo empezó de inmediato. Organizó festivales de culturas nacionales, diseñó programas de apoyo para niños migrantes y combatió activamente la discriminación. Un día le plantearon una petición inusual. En una escuela de Moscú se había desatado un conflicto, y un grupo de padres exigía trasladar a otro curso a los niños gitanos, alegando que no rendían y entorpecían al resto. Zenfira acudió al centro, habló con la directora, con los docentes y con las familias. El panorama era desalentador. Los niños efectivamente estaban por detrás, pero no por falta de capacidades, sino por la barrera lingüística y el acoso que sufrían. Bien, dijo ella durante la reunión de padres, voy a mostrarles algo. Encendió una presentación con fotografías de destacadas figuras gitanas, actores, músicos, científicos, empresarios. ¿Saben qué tienen todos en común? Que en su infancia también sufrieron discriminación, pero hubo personas que creyeron en ellos. La pregunta es, ¿quieren ser de aquellos que destruyen talentos o de los que los hacen florecer? Después de eso, Zenfira presentó su propuesta. Clases adicionales de ruso, intercambio cultural, proyectos conjuntos. Mi hija será la encargada del programa, es lingüista. Y, ¿saben qué más? Les propongo un experimento. Denos 3 meses. Si la situación no mejora, hagan lo que consideren necesario. Pero si mejora, se comprometen a dejar a esos niños en paz. ¿De acuerdo? A regañadientes, los padres aceptaron. Rosa se entregó a la tarea con entusiasmo, organizó un club de idiomas donde todos los niños aprendían frases en distintas lenguas, preparó juegos etnográficos, e incluso invitó a una compañía de teatro gitana a presentarse en la escuela. 3 meses después, los niños gitanos no solo habían alcanzado el nivel de sus compañeros, sino que se destacaban en varias asignaturas. En el concierto escolar, toda la clase interpretó una canción en 5 idiomas. Ruso, romaní, inglés, tártaro y armenio. Esto es un milagro, admitió la madre de Katia, la mejor alumna y una de las opositoras más fervientes. Mi hija ahora estudia romaní. Dice que es un idioma hermoso. El verdadero milagro ocurre cuando las personas dejan de tener miedo y empiezan a conocerse, sonrió Zenfira. Mientras tanto, en el seno de la familia se avecinaban nuevos acontecimientos. Víctor, que ya pasaba de los 30, trajo a casa a una joven para presentarla. Pero no era cualquier joven, era la hija del mismo empresario que, 15 años atrás, había intentado absorber su compañía. Papá, mamá, dijo con determinación, amo a Ana y ella me ama. Queremos casarnos. Danil se tensó. ¿Estás seguro, hijo? Su padre es su padre. Ella es ella. Annie no debe cargar con los pecados de su progenitor. ¿No fueron ustedes quienes me enseñaron eso? Zenfira observó atentamente a la futura nuera. Era una chica dulce, claramente nerviosa. Anya, cuéntanos algo sobre ti. La joven habló de su trabajo en una organización ecológica, de su sueño de crear una reserva natural, y de cuánto admiraba a la familia de Víctor. ¿Y qué dice tu padre sobre la boda? Preguntó con cautela Danil. Anya bajó la mirada. Está en contra. Me llamó traidora.
Pero yo amo a Víctor, y estoy dispuesta a romper con mi padre si es necesario. No es necesario romper con nadie, respondió Zenfira con dulzura. La familia es sagrada, incluso cuando no estamos de acuerdo con nuestros parientes. Déjenme hablar con su padre. La reunión no fue sencilla. Alexander Krylov, aquel mismo competidor, recibió a Zenfira con frialdad. La gitana que arruinó mi negocio. ¿Qué quiere? Quiero hablar sobre la felicidad de nuestros hijos, respondió Zenfira con calma. Los niños no deben pagar por los errores de sus padres. El amor es más importante que los negocios, y los nietos pueden unir familias mejor que cualquier acuerdo. ¿Está intentando manipularme?, gruñó Krylov. No, contestó ella. Hablo como madre. Yo también tengo orgullo, créame. Pero la felicidad de mi hijo es lo primero. Además, Alexander Sergeyevich, usted es una persona inteligente. Imagine nuestras empresas en alianza en lugar de conflicto. Sería una verdadera potencia. Krylov reflexionó un instante. Usted propone una alianza empresarial. Yo propongo una unión familiar. ¿Y el negocio? El negocio se acomodará, sonrió Zenfira. La boda de Víctor y Ana se convirtió en el acontecimiento del año en los círculos empresariales. 2 clanes, 2 negocios, 2 culturas se unieron. Al principio, Krylov Sr. se mostró cauteloso, pero tras la tercera copa se relajó, y cuando el conjunto gitano interpretó Ochi Chiorni, se lanzó a bailar. Su Zenfira es una mujer peligrosa, dijo a Danil. Puede convertir a un enemigo en amigo. Es prácticamente una hechicera, respondió Danil con orgullo. Un año después ocurrió algo inesperado. Un joven se presentó en el museo como periodista estadounidense, interesado en escribir un libro sobre los gitanos contemporáneos y solicitando ayuda. Zenfira lo vio personalmente, mostrándole los proyectos y contando la historia del museo. Él escuchaba atento, hacía preguntas inteligentes y, al final, confesó. Señora Volkova, debo decirle algo. No soy exactamente periodista. Bueno, sí, periodista, pero me llamo Mikhail Serebriakov. Soy el nieto de Víctor Pavlovich. Zenfira quedó paralizada. El nieto que vivía en América, sobre el que Víctor Pavlovich no había hablado durante años. El que no conocía a su abuelo. ¿Y usted qué hace aquí?, preguntó ella. Quiero conocer a mi abuelo. Mi padre me contó su historia. Me interesé, empecé a investigar quién era la mujer que salvó a mi abuelo y se integró en la familia, y comprendí cuánto había perdido. Quiero ponerme al día. El encuentro entre el abuelo y su nieto fue profundamente emotivo. Víctor Pavlovich no podía creer lo que veía. Miska, mi nieto americano. Se abrazaron, y todos los años de distanciamiento se desvanecieron en ese gesto. Mikhail permaneció en Rusia durante 6 meses, estudiando la historia de la familia, trabajando en el museo, colaborando en la fundación y, sobre todo, haciendo amistad con Misha Menor, su primo. «Sabes», le dijo a Zenfira antes de partir, «he comprendido algo. La nacionalidad, el país, el idioma, todo eso es superficial. Lo verdaderamente importante es la familia. Gracias por mostrármelo». Pero lo más sorprendente ocurrió la víspera del 90 cumpleaños de Zenfira. Los años habían pasado volando, y ella misma se había convertido en la matriarca de una extensa familia. Los preparativos comenzaron con un año de antelación. Hijos y nietos se confabularon para organizar un gran festejo, reuniendo a todos aquellos a quienes Zenfira había salvado o ayudado a lo largo de los años. El día del cumpleaños, la casa de campo no pudo albergar a todos los invitados, hubo que montar carpas en el jardín. Llegaron cientos de personas, antiguos pacientes del hospital donde Zenfira trabajó, egresados de los programas de la fundación, niños de la escuela donde resolvió un conflicto, refugiados a quienes había ayudado a establecerse. «Mamá», dijo Misha, en nombre de todos los hijos, «nos enseñaste que el bien siempre regresa». «Miren a su alrededor», contestó ella. «Este es vuestro bien, multiplicado por cientos de vidas». Subían al escenario personas que contaban sus historias, un médico a quien Zenfira salvó del agotamiento profesional, una profesora a quien ayudó a superar el acoso escolar, un empresario que, tras conocerla, comenzó a dedicar esfuerzos a la filantropía. «Estoy llorando»,
susurraba Zenfira mientras secaba sus lágrimas. Yo también, admitió Danil, estrechándola con fuerza. Y entonces sucedió el milagro más grande de la noche. Subió al escenario Germán Elbovich, aquel antiguo director del hospital. Ya superaba los 90 años, pero conservaba una vigorosa presencia. Querida Zenfira, comenzó, hace 70 años cometí un crimen. Quise matar a un hombre por dinero. No solo lo salvó usted, sino que me impidió convertirme en asesino. Y después, me brindó una segunda oportunidad. Gracias a ustedes, los últimos 20 años de mi vida han estado llenos de sentido. He ayudado a cientos de ancianos, redimiendo mis culpas. Gracias por enseñarme la lección de la misericordia. El auditorio estalló en aplausos. Víctor Pavlovich, quien ya contaba con 110 años y había ingresado en el libro de récords como el empresario activo más longevo de Rusia, se puso de pie y dijo: Amigos, quiero hacer un anuncio. Mañana, con mis abogados, formalizaremos los documentos. La mitad de mi fortuna la dejaré en testamento a la Fundación Segunda Vida, dirigida por Zenfira. Que el bien continúe su viaje por el mundo. La velada se prolongó mucho después de la medianoche. Los invitados se retiraron, quedando solo la familia más cercana. Sentados junto a la chimenea, contemplaban a esa gran familia unida y diversa. ¿En qué piensas?, preguntó Danil. ¿En la abuela Rosa?, respondió Zenfira. Ella solía decir: lanza un trozo de pan al agua y volverá a ti en forma de panecillo. Entonces no lo creía, pero resultó ser verdad. Abuela, dijo la más pequeña, su bisnieta de 5 años. Rosita, ¿me cuentas cómo salvaste al abuelo? Zenfira sonrió y la sentó en su regazo. Eso fue hace mucho tiempo. Una joven gitana comenzó como sanitaria en un hospital. La historia empezaba de nuevo para una nueva generación. Y al mirar los rostros fascinados de sus bisnietos, Zenfira supo que la cadena del bien no se rompería, porque los niños absorberían esas historias y transmitirían la principal sabiduría. No pases de largo ante la desgracia ajena. Ayuda si puedes. Ama sin importar los prejuicios. Y en algún lugar allá arriba, la abuela Rosa sonreía y asentía. Todo está bien, nieta. Todo está bien. El círculo se había cerrado, pero la rueda del destino continuaba girando, creando nuevos patrones a partir de las vidas humanas. Quizá, en este mismo instante, en algún hospital, una joven, sin importar su nacionalidad, observa una injusticia y duda entre intervenir o pasar de largo. Y tal vez, en lo más profundo de su corazón, algo le susurre la respuesta correcta. Porque el bien es contagioso, se multiplica, se propaga y transforma el mundo para mejor. Una vida salvada puede cambiar cientos más. Una mano tendida puede construir un puente entre los pueblos. Una gitana con un trapo de limpieza puede convertirse en el ángel guardián de toda una dinastía. Esta es la historia, sobre un amor más fuerte que los prejuicios, sobre el bien que regresa multiplicado, sobre los milagros que ocurren cuando las personas dejan de dividirse en nuestros y ajenos. Una historia que comenzó en un pasillo de hospital, en medio de la noche, y que continúa viva en los corazones de cientos de personas. Una historia que nos recuerda que cada uno de nosotros puede convertirse en el ángel de alguien, solo hace falta no pasar de largo. Gracias por escuchar hasta el final. Si les gustó la historia, por favor, denle me gusta y dejen un comentario. ¿Y ustedes, se atreverían a intervenir, sabiendo que podrían perder su trabajo, pero salvar la vida de alguien?